Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos otro episodio de la serie Ando en Micro con el bus E12 de transporte público de Santiago de Chile. Este video tiene subtítulos en muchos idiomas para que disfrutes. Estamos en la estación de Metro Los Quillayes, en la línea 4, una de las zonas que tiene el hermoso viaducto elevado con vistas muy lindas de los trenes y de la ciudad, y acá comienza este episodio. Me moví de mi casa hasta esta estación para grabar el bus E12 en una plácida tarde de día sábado, todo muy relajado. Ahora estamos afuera de la estación Los Quillayes, nosotros estábamos arriba, ahora estamos abajo. Esto es como Plaza Sésamo, ¿recuerdan? Y esta parada es una de las paradas principales del bus E12, además de otros recorridos de la zona. Cada parada en Santiago tiene un código y con ese código o con esta aplicación puedes revisar en cuánto tiempo viene el próximo bus, algo que quizás podemos ver en otro video con más profundidad. Me subí al bus y estaba vacío, fue una buena sorpresa. Los pasajeros que estaban en el bus, todos bajaron en Metro Los Quillayes. Habitualmente yo trato de grabar primero el bus por fuera y después lo vemos por dentro y hacemos la ruta de punta a punta. Pero este episodio será un poco diferente porque este bus demora en pasar y en día sábado la frecuencia es mucho peor. No le tenía nada de fe. El mapa lo veremos en un rato, pero esperemos un poquito. El bus E12 es un servicio que tiene varios significados para mí. Cosas buenas y cosas no tan buenas, algo muy cercano a la experiencia que tiene el usuario normal del transporte público. De lo bueno, este bus me ha llevado muchas veces a distintos lados. Varios de mis viajes han comenzado con este bus o han terminado con este bus porque es uno de esos recorridos habituales de mi vida. Retratar una ruta que haces siempre o que ves siempre tiene un significado muy bonito. Con esta serie Ando en Micro, en algunos videos la gente me dice que está feliz porque mostré sus barrios o su ruta habitual, y en este caso yo mismo me estoy dando esa alegría. Otras cosas buenas es que tengo varias anécdotas, especialmente con los buses o la flota más antigua de la empresa que antes trabajaba este recorrido. Cosas que iremos viendo y recordando en la ficha. Y de lo malo, por el diseño que tiene este recorrido, la frecuencia es mala. Ya en el diseño la frecuencia es mala y en la realidad, llevado a la práctica, es mucho peor. Entonces tener que esperar este bus es un ejercicio que requiere paciencia. Paciencia que no siempre he tenido, tengo que reconocerlo. Desde Los Quillayes me fui directamente hasta la cercanía del paradero 18 de Avenida Santa Rosa, que es donde inicia este recorrido. Ahora por fin comienza el recorrido de punta a punta, como siempre lo hemos visto en otros episodios. El recorrido E12 Transantiago circula en las comunas de La Granja, La Florida y Puente Alto. Nosotros estamos en Santa Rosa, el punto azul. Pasamos por las estaciones La Granja, Trinidad y Los Quillayes, donde empecé, y terminamos en el terminal de Gabriela, un viaje de cerca de 1 hora y son 19 kilómetros de ruta. Pese a que es un recorrido de micro que he usado muchas veces, no había hecho la ruta completa del bus desde hace muchos años y no la recordaba completamente. Nosotros estamos en calle Padre Esteban Gumucio, cerca de la esquina con Avenida Santa Rosa, el paradero 18. En algunas arterias viales, sobre todo las calles con eje norte-sur, antiguamente tenían paraderos con números, entonces la gente fue aprendiendo de cada calle o sector al asociarlo a ese número, cosa que está presente en Avenida La Florida, Vicuña Maquena, Santa Rosa, Gran Avenida y Pajaritos. En Avenida Santa Rosa estamos muy poco porque el bus toma la Avenida Lovalle. Como bien contaba, esta micro la he visto muchas veces y la he tomado muchas veces, pero tal como le debe pasar a muchos pasajeros, salvo que te quedes dormido y que despiertes al final, las personas no suelen conocer su recorrido de punta a punta. Uno siempre hace un tramo, pero no el recorrido completo. Esa curiosidad de saber qué hay más allá del paradero donde tú te bajas me parece algo muy divertido. La Granja es una comuna bien curiosa. Lo primero es el nombre, porque la granja es algo de campo, con animales, con plantaciones. Antiguamente esto era una zona agrícola, pero hoy en día no tiene nada de campo. Todo está lleno de casas y de industrias. Hay distintas poblaciones. Las poblaciones son barrios populares
Nosotros tomamos la avenida La Serena, hoy se llama Avenida Cardenal Raúl Silva Enríquez, pero la gente la conoce igual como La Serena y en las paradas sigue apareciendo como La Serena, el nombre de una bella ciudad del norte de Chile que he mostrado en varios buses y varios otros videos anteriores. El bus E12 pasa justamente por esta mezcla de casas y de industrias, con zonas muy delimitadas. Los nombres de algunas calles cercanas también corresponden a ciudades, calles como Linares, como Arbalá, Tomé, y dentro de las poblaciones, que hay varias poblaciones en toda esta zona, atraviesa la población Malaquías Concha y San Gregorio. Esas son las más grandes, pero hay otras más pequeñitas. En el caso de San Gregorio, pero me imagino que también sucedió con las otras, fueron soluciones habitacionales planteadas por el Estado. Y además de asistencia estatal, las personas autoconstruían sus casas, había autoconstrucción. El campo fue transformándose en ciudad, había un solo bus que conectaba al centro, la vida se hacía en torno a los vecinos, a la iglesia, al barrio. Hablo de 1960, una cosa así. Y también me imagino que junto con esas poblaciones fueron haciendo las industrias cercanas, bodegas, maderas, plásticos, varios rubros parecidos. No es una zona turística, pero me encanta ver y también poder mostrar las distintas caras que tiene Santiago. En San Gregorio doblamos, porque la calle termina, en esta esquina está el mercado Modelo de San Gregorio, una pequeña como feria de abastos de la población, y si uno sigue por La Serena hacia el sur, por la avenida, está la autopista Acceso Sur, que es una vía alternativa a la Panamericana. El bus dobla en otra calle llamada Coronel. El trayecto en Coronel es bastante curioso porque estamos terminando de cruzar la población San Gregorio y si uno sigue caminando hacia el sur estará el acceso a la estación de metro de La Granja, línea 4A, pero el bus tiene que usar el paso bajo nivel, va por abajo. Las paradas para acceder a la estación de metro están un poco lejos de la estación. El paso bajo nivel existe porque arriba está Américo Vespucio. Y Américo Vespucio es una vía enorme con autopista, con vía local y está el metro al medio. Al otro lado de Américo Vespucio tenemos la Villa Ignacio Serrano. Desde Metro La Granja a Metro Trinidad tenemos otro tramo. El bus E12 no es un recorrido vistoso, famoso ni tan atractivo. Es de esos recorridos que funciona llevando personas en tramos cortos. Todos los tramos giran en torno a llegar o salir desde estaciones de metro. La mayoría del recorrido es tranquilo, es raro ver pasajeros que se queden por mucho rato en el bus, salvo yo que hice el viaje completo, pero soy una excepción. La gente sube, baja, es un intercambio de pasajeros constante. Por eso la frecuencia es baja, porque no lleva tanto público, salvo en las paradas donde está el metro, porque ahí el bus se llena, pero es un tramo muy cortito. Nosotros estamos en Avenida Trinidad, una de las avenidas más importantes que tiene la comuna de La Florida. Si bien cambiamos de comuna, la lógica de los sectores se mantiene. Hay zonas residenciales de clase media y baja, además de algunos negocios. No es tan industrial como otras zonas de La Granja, pero sigue teniendo algunas industrias chicas. Y en este tramo entre Coronel y Vicuña Maquena pasamos hitos como un consultorio, algunos colegios. La mayoría de los pasajeros que están en el bus está esperando llegar a la estación Trinidad, donde está la línea 4 del metro. Ahora la gente está bajando y yo les contaré un poco más en la ficha. El bus de este viaje es un Cayo Mondego H, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 3. Llegó en diciembre de 2009 y en la ilustración ven el mapa de asientos del bus. Fue una de las primeras unidades de buses Bulle. Originalmente llegó con color blanco y verde de los servicios troncales. El bus E12 debe ser uno de los servicios que más fotografié entre 2007 y 2011, cuando Unitran era la empresa que administraba y operaba estos recorridos. Este recorrido tuvo todo tipo de buses, desde buses pequeños, midibuses o buses medianos, buses antiguos, buses grandes. Fui varias veces a los terminales de ambos extremos y acompañé a algunos amigos conductores a hacer la ruta. Así que lo recuerdo con mucho cariño y también recuerdo con mucho cariño a todas esas personas con las que compartí en esos tiempos. En la Florida, yo vine a conocer el terminal de María Elena ya en el último año de Unitran. Sabiendo que era una carrera contra el tiempo, tomé fotos de casi todos los buses de este recorrido. En 2011 ya no había tal mezcla de buses, Unitran puso casi todos los buses grandes acá en el E12. Trabajaban los buses Buscar Urbanus Plus
el bus Metropar Tronador de 12 metros, la mejor flota de la empresa, los buses más nuevos, más grandes, estaban acá, cosa que no deja de ser curiosa porque hay otros recorridos más atractivos o más importantes. Con Buses Bule en 2012 cambió la flota, se llevaron todos esos buses, los pintaron de verde, quedaron en otros recorridos y quedaron buses antiguos de Unitran. Fue recién a fines de 2013 que Buses Bule puso los buses Cayo Mondego H y llevamos con esa flota como 10 años. Son los buses de esa época. Todos estos videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Puedes escribirme a cintarotachilla@gmail.com para comprarlos. Corte de Cinta es el primer libro y tiene muchas de mis anécdotas en esta linda afición por el transporte. Hay packs con descuentos si lleva más de un libro. Y también estoy muy agradecido de quienes han aportado su grano de arena con el botón super gracias. De verdad, aunque sea un poco redundante, muchas gracias. Volvamos a la ruta. Aquí vemos la estación Trinidad desde el bus. El bus E12 recibió algunos pasajeros en la parada de Metro Trinidad. Y vemos, o mientras vemos el cruce de Avenida Vicuña Maquena, vas a contar algunas de esas sabrosas anécdotas, esas épicas cotidianas, como digo en Corte de Cinta. El bus E12 entre Santa Rosa y Metro Trinidad tiene un trazado con pocos cambios, se ha mantenido muy parecido al recorrido original, pero desde acá en adelante la ruta cambió mucho en los primeros años. Para mí fue una bendición el cambio del bus E12 porque no tenía manera directa de llegar al metro y este bus fue lo máximo, un bus directo a Metro Trinidad. Me facilitó la vida. Gracias a esta micro después podía tomar un bus super expreso, el 221 expreso o el 222 expreso, que este último ya no está, y llegaba feliz a la universidad. En las mañanas fue muy útil, pero en la tarde la frecuencia era muy mala. Era mala en esa época, año 2013 a 2014, y sigue siendo igual de mala. Cuando hablo de mala frecuencia, te digo que este bus me ayudó a caminar más. A veces llegaba de la universidad muy cansado, usaba estas aplicaciones para ver cuándo llegaría el próximo bus y no fue solo una vez, fueron varias veces que me decía que venía en 25 minutos, así de mala la frecuencia. No siempre, eso sí, pero cuando no necesitas la micro, el bus pasa, pero si necesitas la micro, te encargo la espera porque no pasa. Al principio yo me resignaba a esperar, pero ya después, entre frustrado, medio enojado, picado, como diríamos en Chile, dije, ¿sabéis qué? Me voy a poner a competir con el bus. Y empecé a caminar a ver si le ganaba en llegar al paradero. Y le ganaba, al paradero de destino donde yo me bajaba. Le ganaba. Le he ganado a la micro muchas veces. Son 2 kilómetros plano, tampoco hay mucha distancia. Pero si el bus dice que demora más de 15 minutos, yo le gano a la micro. Me lo tomo con humor. Pero obviamente no es grato estar echando raíces en el paradero. Lo tragicómico es que el bus sale lleno de Trinidad, pero hay gente que baja en 2 calles más o en 4 calles más, que son distancias muy caminables. Yo me bajo después, entonces sí me conviene tomar el bus, pero hay gente que se baja ahí nomás. Ya en Avenida La Florida, el bus queda casi vacío, como lo vieron antes. En Avenida La Florida, el bus tiene una doble función que es muy interesante. Puedes tomarlo para ir a Metro Trinidad o puedes tomarlo para ir a Metro Los Quillayes. La mayoría va hacia Trinidad, pero te da esa posibilidad de elegir lo que te convenga más y a veces te conviene más lo otro. Después del cementerio, con los locales de flores que vieron, el bus toma la calle San Jorge. Todo este tramo entre ambas estaciones de Metro, Trinidad y Los Quillayes, tiene zonas residenciales y muchas casas. En Avenida de la Florida hay algunas torres de departamento, pero sigue siendo incipiente, algo que sucede poco a poco. Pero hay otros sectores de la comuna que están llenos de edificios, llenos. La ciudad se transforma a un ritmo muy rápido y mucho más vertiginoso que antes. En Vicuña Maquena el bus vuelve a virar porque estamos llegando a la estación de metro Los Quillayes, parada donde probablemente habrá mucha gente esperando, me imagino. Hay un video con la línea 4, es una línea de metro muy hermosa, muy bonita, y Quillayes es el plural de Quillay, un árbol nativo muy noble que tiene muchas aplicaciones, desde la limpieza, champú, hasta una miel propia. El nombre de Los Quillayes se debe a esos árboles y también porque el fondo de esta zona se llamaba así.
Para variar, esto alguna vez fue campo. Y sí, había mucha gente en el paradero. Toda esa gente se subió a la E12. El bus E12 se llenó, entero. Todos los asientos llenos, personas de pie, y el bus fue avanzando por la avenida María Elena. Para mí, todo este tramo que estamos haciendo ahora se resume en dejar gente en distintos sectores residenciales, casas de clase media y baja. Los pasajeros van bajando y el bus va quedando vacío. Sería el cuarto tramo que tiene esta micro. Me encanta esta serie y me alegra que les guste. Me alegra también que estén disfrutando de este episodio y de cada episodio que voy publicando. El transporte urbano tiene una belleza que a veces cuesta mirarla. A diferencia de un bus que te lleva a otra ciudad, que suele ser más cómodo y que tiene paisajes más bonitos, la relación de la gente con el transporte público de la ciudad es tensa. Es tensa porque los viajes no se hacen por placer, se hacen mayoritariamente por deber. Y esto pasa en casi todas las ciudades. Es muy raro ver una ciudad donde la gente ame su transporte público. Y ni siquiera en países desarrollados. Es algo muy extraño de ver. La gente toma micro para ir a estudiar, para ir a trabajar, para hacer trámites, pero es para hacer algo. Esto de tomar una micro y pasear existe como opción. Somos varios quienes lo hacemos, pero no es la naturaleza del viaje de la mayoría de la gente. Y como es un viaje rutinario, ver todos los días lo mismo puede aburrir un poco, puede ser tedioso. La rutina da ese riesgo de tedio. Pero yo no me aburro, afortunadamente, y no tengo problema en hacer el recorrido completo una tarde de sábado de una micro que he visto muchas veces. Me había propuesto hace tiempo grabar el bus E12, sabía que sería un desafío complejo, más que nada por la mala frecuencia, pero acá estamos. Ha sido un paseo divertido. Donde hay buses azules es un terminal de Subus. Antes ese lugar era el terminal María Elena de Unitran, donde tomaba fotos ahí a los conductores, a las micros. El bus E12 terminaba su ruta por esta zona. Todo lo que estamos viendo ahora es extra, es una agregación, una extensión que hizo Buses Bule. Lo que pasa es que si el bus tiene que salir del terminal hasta acá, es mejor que el bus vaya llevando gente a que el bus vaya vacío, o sea, que le sirva a alguien. Por eso está esa extensión. En algo muy parecido al bus E13 que mostré alguna vez, el bus toma calle Bahía Catalina y sigue su ruta hasta el terminal Gabriela de la empresa Buses Bule. Ese terminal trabaja los recorridos 325, E12, E13, E15 corto y E16. En un punto, el bus E12 circula por la calle La Serena, que también acá se llama 4 Oriente. ¿Se acuerdan que les conté de autopista Acceso Sur? Nosotros ahora vamos en paralelo. Todo vuelve a su curso, ¿cierto? Yo pensé que el bus llegaría vacío al terminal y que sería el único pasajero, pero afortunadamente me equivoqué. Había más gente queriendo llegar a la última parada, cosas muy curiosas de la vida. En la avenida Gabriela caminé algunas cuadras hasta llegar al lugar donde está el terminal de micros. En la ficha les conté que el viaje de punta a punta demoró cerca de 1 hora, pero este bus oficialmente no tiene división de ida y de vuelta. Los conductores hacen 2 horas de ruta. En la parada que está antes de Santa Rosa paran un poco para cumplir horario, pero es una pausa corta. Este recorrido tiene solo sentido de ida. Es un recorrido circunvalar que se llama. Ahora faltaba la parte exterior de la micro, la foto de portada, y cómo no, volví a la misma parada de metro Los Quillayes para grabar los buses E12 que llegaran. Con estas vistas comienzo a despedir el episodio. Muchas gracias por la sintonía y la buena onda. Todo esto ha sido realizado con mucho cariño. Creo que cuando haces algo que te gusta, eso se transmite y ojalá sirva para que más personas puedan escucharse, darse la oportunidad de hacer algo que amen o de pasear en micro y relajarse un rato y disfrutar y descansar y tener un momento grato. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga mucho y que estén muy bien. ¡Chau! Gracias por la sintonía.